Hola, yo soy Diego Santelices y junto a mis compañeros Alejandro Palma y Valeria Valverde vamos a presentar el siguiente caso de estudio correspondiente al trabajo número 4 de hidrología. Antes de ir al caso de estudio, vamos a ir a algunas definiciones. Caudal medio es la relación entre el volumen del flujo de una jornada completa y su duración, correspondiente a segundos, minutos, mes o año. Este volumen se calcula a partir de la crónica de los caudales instantáneos. Caudal máximo acumulado: corresponde a la acumulación total de todos los caudales medios. Demandas de caudal: son las cantidades de aguas previstas para su distribución a los usuarios en periodos de tiempos determinados para usos específicos. Déficits: describen la situación en la cual los gastos realizados superan a los ingresos de un determinado periodo. Excesos: describen la situación en la cual los ingresos realizados superan a los gastos en un determinado periodo de tiempo. Seguridad de riego: la seguridad de riego es un criterio particular de confiabilidad del suministro hídrico, que posee su propia definición de falla. Esta busca asegurar casi la totalidad de la demanda hídrica con una frecuencia fija. Volumen preliminar: corresponde al volumen de déficit más alto. Balance hídrico: corresponde al análisis de variación de agua almacenada en un volumen de control en el tiempo, considerando los ingresos y egresos de dicho volumen. Tiene como propósito generar un estudio de recursos hidráulicos y la utilización más racional de estos, puesto que la demanda hídrica aumenta a medida que aumenta la población, industria y agricultura. Dentro de este estudio se encuentra lo que es la variación de stock, que corresponde a la diferencia entre caudal de entrada y de salida, donde el caudal de entrada corresponde a las precipitaciones junto con el aporte del río, y el caudal de salida corresponde a la evaporación y demanda. Curva másica de caudales: es un gráfico del volumen acumulado contra el tiempo en orden cronológico, usada para calcular el volumen de embalse necesario en un posible sitio de aprovechamiento. El caso de estudio que se nos presenta tiene relación directa con la sequía que vive el país y que se mantendrá en un futuro. Nos solicitan la conveniencia de utilizar un río que pasa por la estación fluviométrica Río Concagua Chacabuquito de la EGA para la construcción de un embalse para absorber el agua de la demanda. Nos dicen que determinemos el caudal medio del río para un periodo de a lo menos 5 años, calcular el volumen preliminar por medio de análisis de curva másica para una demanda constante del 66% del caudal medio determinado. Simular el comportamiento de este embalse considerando que tiene un largo de 1250 metros y un ancho de 750 metros. Dos lados tienen un talud de 1:2 y los otros lados no tienen talud. Determinar la seguridad de riego del embalse diseñado en el punto 3 para los datos de un año. En la siguiente tabla se pueden ver los caudales medios medidos mes a mes desde el año 2010 hasta el año 2019 en el río Aconcagua en Chacabuquito. Para realizar la simulación del embalse, en primer lugar se debe ordenar estos caudales mes a mes desde el año 2011 en este caso, ya que el año 2010 no existían datos representativos para realizar los posteriores cálculos. Luego se deben transformar estos caudales a volumen en metros cúbicos en millones con la siguiente fórmula que se muestra en pantalla. Luego se deben acumular los volúmenes calculados anteriormente para la realización de la curva másica de caudales. Aquí se puede ver la curva másica y en el eje Y podemos ver nuestro volumen acumulado, metros cúbicos en millones, y en el eje X nuestros tiempos para analizar, periodo de tiempo a analizar, que sería desde enero del 2011 hasta diciembre del 2019. Luego se deben acumular los caudales que teníamos en un inicio, porque el último valor que dé acumulado, en este caso en diciembre del 2019, se ocupará para calcular el caudal medio, que va a ser el caudal máximo acumulado dividido en 108 meses, que son nuestros meses de estudio, dando como resultado 18,32 metros cúbicos por segundo. Ya que la demanda que se nos pide a nosotros es de un 66%, debemos sacarle a este 18,32 el 66%, dando como resultado 12,09 metros cúbicos por segundo. Aquí se puede ver el último valor y este se divide en 108 meses como les expliqué anteriormente. Luego de tener la demanda del caudal con el 66%, debemos pasarlo a volumen para saber cuál será nuestro volumen de demanda. Realizado esto, es necesario empezar a trazar las tangentes en las crestas o valles de la curva máxima. Como sabemos, la pendiente de nuestra tangente se hace una relación con un triángulo rectángulo donde la base va a ir
el periodo de tiempo a analizar. En la hipotenusa va a tener el caudal medio que calculamos anteriormente y se debe sacar el valor del volumen para estos dos valores, que en este caso va a ser de 145,08 metros cúbicos en millones. Realizado esto, se trazan las tangentes en las crestas y valles de la curva, y como se puede ver a continuación, aquí se pueden ver dibujadas las tangentes en las crestas y valles de la curva másica. Esta va a tener la pendiente que se calculó anteriormente en cada una de las crestas y valles, pero van a haber dos crestas que son las que están señaladas con la flecha, donde la tangente no se podrá trazar, ya que se necesita un caudal mayor para que se pueda trazar. Como el de nosotros es menor, quiere decir que habrá agua de sobra en ese periodo de tiempo, ya que existe un exceso y la tangente no se puede aplicar en ese punto porque tiene una pendiente menor a la que debería tener en el caso de poder aplicarse. Aquí se pueden ver los valores en el eje Y del volumen acumulado a lo largo del tiempo. Aquí se ven los valores de cada una de las verticales en las tangentes, y dejar en claro que cuando la tangente pasa por encima de la curva corresponde a un déficit, y cuando pasa por debajo de la curva másica corresponde a un exceso. Es decir, habrá agua en exceso para la que nosotros necesitamos. Luego se resumen estos valores de déficit y excesos, como se puede ver en la siguiente tabla, dando como resultado un volumen preliminar de 55 metros cúbicos en millones, ya que este es el mayor valor en déficit. Entonces, para resumir, se suman los valores de déficit, se suman los valores de exceso y da un delta de 2.354 metros cúbicos en millones, que es lo que varía de déficit a exceso. Bueno, a continuación se mencionarán los datos adicionales para la resolución del ejercicio. Debemos considerar que inicialmente para nuestro trabajo teníamos 9 años como periodo de estudio, pero en este caso, en esta parte del trabajo, se va a estudiar solo un año correspondiente al año 2019, de los cuales se nos entregan las precipitaciones medias mensuales y evaporaciones medias mensuales, medidas ambas en milímetros. Entendido esto, tenemos que decir que la precipitación y el aporte del río van a ser los valores de entrada, y la evaporación y la demanda van a ser los valores de salida o las pérdidas. La diferencia que ocurra entre estas dos va a corresponder al delta S, o bien llamado balance hídrico. Después debemos dimensionar el embalse. Por ende, tenemos dimensiones de la base, que es 1250 y 750, y además un talud de 1 a 2. Tenemos nuestras secciones de embalse. ¿Cómo obtenemos el volumen de nuestro embalse? Dividiendo las secciones en 3 figuras conocidas, cuales van a corresponder a 2 triángulos y un cuadrado. Comenzando calculando el volumen del cuadrado, teniendo el área que corresponderá a 1250 por 750 por la altura, sumado a esta, los 2 triángulos que completan la sección, que sería un medio de la base por la altura, por su profundidad, por 2, porque como mencioné recién, son 2 triángulos. Entonces, vamos a entender que el volumen total va a ser el volumen del cuadrado más el volumen de los 2 triángulos, y por ende va a ser el área total, el volumen total dividido en la altura. De estos datos obtenidos anteriormente se pueden graficar las siguientes tablas. La primera va a corresponder a la variación del área de embalse en función de la altura de la lámina de agua, y la siguiente va a ser la variación del volumen de agua embalsada en función de la altura de la lámina de agua. Bueno, se comenzará con la simulación del embalse. Primero hay que decir que las precipitaciones y el aporte de río van a corresponder a las entradas, y la demanda y evaporación van a corresponder a las salidas. Bueno, ahí tienen distinto color para que se puedan diferenciar. Además, la precipitación y la evaporación se entregan en milímetros, por ende hay que hacer un cambio de unidad. Esto se hace dividiendo los milímetros por 1000 y multiplicándolos por el área media del espejo de agua. Y finalmente se dividen por 1.000.000 para que queden en metros cúbicos por 10 a la 6. Bueno, al comenzar la simulación, se dice que el embalse se encuentra a su máxima capacidad, o sea que se encuentra lleno. Por ende, se utiliza el volumen preliminar, que son 55 millones, y se estima la altura topográfica y su área. Esto ocurre en enero y febrero, por ende, el delta S, que corresponde a la diferencia entre entrada y salida, va solo a ser descarga, porque es lo mismo que simular. Cuando tienes un vaso, lo llenas a su máxima capacidad, y si le echas más agua se va a rebalsar, por ende lo que se rebalse va a corresponder a descarga. Esto ocurre en enero y febrero.
En marzo el volumen va a disminuir, por ende va a disminuir la altura y se va a estimar un área diferente. La idea es que cada vez que yo asumo un área, esta sea concordante con el volumen. Al ir probando se llegó a que a los 48 de altura se coincide el volumen con el área. Luego en abril sucede lo mismo, a lo que costó un poco más, pero a los 32 se obtiene el volumen de 30,3 y un área de 0,958 y fracción. Lo mismo para mayo, y me quiero detener acá, porque es importante, porque cuando se le suman los delta S al volumen inicial, comienzan a dar valores negativos. No pueden existir volúmenes negativos, por ende se entiende que no existe agua y se asocia a un valor cero. O sea que el embalse en ese periodo está vacío. Periodo de junio, julio, agosto y septiembre. ¿Qué ocurre en octubre? Solo tenemos la reserva de la precipitación y el aporte del río. O sea que nuestro embalse comienza a llenarse nuevamente. Esto ocurre en octubre, en noviembre y en diciembre. Por ende, finalmente vamos a llegar a un volumen de 33 millones, los cuales esto se puede entender de la siguiente manera, porque el año 2019 fue un año muy seco. Entonces, solo ahora teníamos el embalse vacío y el aporte de las precipitaciones en el río fue lo que nos ayuda a volver a llenar este embalse. Además, se puede concluir que si yo sumo que si estamos en diciembre y sumo las descargas que están en enero, vamos a asumir que nuestro embalse va a comenzar con el mismo comportamiento, es decir, que va a comenzar en 55 millones lleno de nuevo y puede tener un comportamiento similar el siguiente año. Ahí se muestran los valores en rojo. Y además, los valores que corresponden a cero van a ser los años críticos, que se explicarán a continuación. Bueno, los valores que están en verde, los que coincidían, se tienen que asociar a lo siguiente: a la altura con un área, que se corresponde a enero y febrero, a marzo, a abril, a mayo y a octubre, porque hay un periodo donde estamos críticos, ¿verdad? Luego, comienza a subir a octubre, en noviembre y en diciembre, o sea que nuestro embalse comienza a llenarse. Con esas alturas yo tengo que comprobar que el volumen tiene que ser concordante con el área que yo estimé. Luego, con esa misma altura se grafican los volúmenes. Aquí están expuestos los valores comprobados de cada mes. Hay un salto de mayo a octubre, donde octubre comienza a subir de nuevo a noviembre y a diciembre, como lo dije anteriormente. Aquí es donde quiero llegar, porque la seguridad de riego es el criterio de confiabilidad de suministro hídrico, donde el SG es la seguridad de riego, el TT es el tiempo total de estudio y el tiempo de falla total va a ser TFT. El tiempo de falla total va a corresponder a 4 meses, o sea, los 4 meses donde yo tuve valor cero, donde mi embalse no tenía agua. Ese es un valor crítico. Entonces tenemos un tiempo total de estudio, que en este caso fue un año, correspondiente a 12 meses, y el tiempo total de falla, que era 4 meses. Se calcula de la siguiente forma: son del tiempo total de estudio menos el tiempo total de falla, dividido en el tiempo total de estudio. O sea que en nuestro caso sería 12 menos 4 meses, que fue el tiempo total de falla, dividido en 12 meses de estudio, el cual se expresa en porcentaje y corresponderá a un 67% aproximadamente de seguridad de riego. Conclusión. Se concluye que el diseño de este embalse no es óptimo, ya que para un embalse con una demanda del 66% del caudal del río, tiene una seguridad del riego de 66,67%, lo que significa que en un 66,67% de las veces se puede entregar la demanda pedida, lo que no satisface la seguridad de riego requerida por la norma chilena, que corresponde a un 85% como mínimo. Por lo tanto, sería necesario redimensionar este embalse para que así cumpla con las solicitaciones requeridas sin llegar a sobredimensionar su costo. Muchas gracias.